Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos aquí ya listos para empezar este webinar. Acá tenemos al doctor Jesús Felipe Uribe Prado, preparadísimo para desarrollar el contenido esta mañana, platicar con ustedes y como les he estado comentando a través del chat, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, con gusto la pueden colocar a través del botón que tienen ahí en la parte inferior de la pantalla. Sus comentarios serán atendidos también a través del chat y cuentan también con un módulo de encuesta para que nos puedan, por favor, hacer llegar su retroalimentación de este evento y que así podamos tener en el futuro webinars con contenido de interés y de utilidad para ustedes. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Felipe Uribe, doctor en psicología, consultor de Simple para Ti. Y hoy pues vamos a dar inicio a una charla con preguntas y respuestas también al final, relacionada con la NOM 035 que fue autorizada en el 2018. Consideramos que es una alternativa, nosotros les ofrecemos alternativa para poder identificar riesgo psicosocial. Y queremos platicarles, queremos hacer una breve presentación que consideramos también muy sustanciosa con la finalidad de que sepamos de qué se trata, cómo afrontarla, sobre todo en términos de identificación de problemas, de análisis de los problemas relacionados con la NOM 035 y algo muy importante para la Secretaría del Trabajo es tomar acciones para la prevención. Entonces, bueno, pues tenemos ya unos minutos de este webinar debe iniciar y yo creo que por respeto a los colegas que se están incorporando, pues vamos a dar inicio. ¿Ok? Bien, yo quisiera dar inicio de manera genérica que los antecedentes de la NOM 035 no son realmente nuevos, son antecedentes que tienen una historia que es muy vinculada al mundo del trabajo, inclusive en las guerras mundiales. Una de las grandes propuestas para evitar guerras es que se tiene que crear empleo, un empleo digno. Y esto nos lleva a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, a la creación de la Organización Internacional del Trabajo y desde luego a la Organización Mundial de la Salud, que justamente en el año de 1984 la OMS y la OIT dan cuenta de que la economía, la circulación de mercancías y de personas, la demografía de la gente, la tecnología, y este concepto muy humano de que el trabajador debe tener un trabajo digno, dieron lugar a la creación de los famosos factores psicosociales. Los factores psicosociales en estos años, en los años 80 más o menos, empiezan a tener un cambio que parece sutil, pero que es muy importante, que da lugar inclusive a la creación de la NOM 035 en el año 2018, pero recordemos que estos cambios se empiezan a dar antes de los años 80. ¿Qué es un factor psicosocial? Pues es un factor psicológico que se genera en los ambientes de las empresas y que, como muchos otros factores, pueden ser un riesgo. Anteriormente a este concepto de factores psicosociales, se creía que solo existían los riesgos físicos, los riesgos químicos y los riesgos biológicos. ¿Cuál es el descubrimiento que ya se había estado trabajando en la OIT y en la OMS? Pues que también hay riesgos psicológicos. Ahora, aquí es donde surge el factor psicosocial. Pero lo más importante de esta época es que el factor psicosocial se considera riesgo, no solo una variable de los ambientes. Y hay riesgos y hay diferentes grados de riesgo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un riesgo de una empresa que tenga puestos, vamos a decirlo, en peligro, como pueden ser
policías, militares, cajeros, vendedores en la calle, a un factor de riesgo psicosocial que tiene que ver principalmente con malos ambientes de trabajo, independientemente de las características del puesto. Y bueno, hoy estamos conociendo un riesgo nuevo que nadie o poca gente había calculado, que es, por ejemplo, una pandemia, ¿sí? La pandemia nos viene a mostrar riesgos psicosociales emergentes. Y entonces, algo que es muy histórico, lo viejo, lo nuevo, y lo que se va agregando a lo largo de la historia, nos da este gran concepto de los factores psicosociales y particularmente de riesgo psicosocial. Aquí tenemos algunos ejemplos en la presentación que ustedes están viendo de por qué surge o por qué puede surgir un riesgo psicosocial. Primero, sabemos que a manera estructural en las empresas se acostumbra a tener cierto tipo de relación laboral, es decir, tipos de formas de contratación. Y esto pues puede dar, para bien o para mal, trabajos muy seguros, pero también trabajos precarios. Trabajos que generan ambientes de inseguridad en términos de si, no sé si mañana voy a tener trabajo. Esto genera malos ambientes. Desde luego el envejecimiento de la población. No es lo mismo un joven de 26 años que empieza a tener experiencias, pero la energía, la sed de vivir, de querer aprender, pues contrasta muchas veces con una persona de una edad avanzada o inclusive de una tercera edad que requiere de una seguridad social en términos diferentes. Estas diferencias también crean posibles riesgos psicosociales. Algo muy conocido son las cargas de trabajo, ¿no? Es decir, una carga de trabajo que se puede medir por el ritmo de trabajo, por la eficiencia que se espera de un trabajador y sobre todo por aquello que nos genera estrés a partir de responsabilidades. Es decir, la intensificación del trabajo también puede ser un gran riesgo psicosocial. Y como todos nosotros los seres humanos sabemos, el trabajo nos genera también experiencias o exigencias emocionales, ¿no? Por decir algo, no es lo mismo un médico que tiene que atender 10 pacientes en su consulta privada, que además les cobra un precio razonable, a un mismo médico o diferente médico que tiene que atender en forma masiva en un sector público. Esto genera un estrés emocional. El famoso acoso laboral o la violencia en el trabajo, desde luego son exigencias emocionales que también desencadenan ambientes muchas veces nocivos en el trabajo. Y algo que pocas veces se expresa, pero que es muy frecuente tener en las empresas, son estos conflictos entre el trabajo y la familia. La familia que demanda tiempo, dinero y esfuerzo, y la empresa que a cambio de ese estatus, de ese dinero que es el sueldo, pues también demanda. Y no siempre logramos como empleados compatibilizar estas exigencias. Y eso también genera un posible riesgo psicosocial. Es decir, de otra forma, vamos a entender a los riesgos psicosociales como aquellas interacciones entre el trabajador, su ambiente, y dos partes muy importantes: su satisfacción y las condiciones que le generan esa satisfacción. En esta interacción, las necesidades del trabajador pues se tienen que traducir en las demandas de la empresa. Pero también sabemos que para estas demandas a veces se requiere capacitación, se requiere de una cultura de la empresa, por ejemplo, que facilite o que no permita que haya malos ambientes de trabajo. Y por otro lado, como seres humanos, pues está de por medio nuestra salud. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud dieron una definición que tienen ustedes en este momento en su pantalla, que se relaciona con esto que acabo de definir. Ahora bien,
Las condiciones que tienen que ver, sobre todo con la NOM 035, es este concepto, ¿no? Es un concepto donde el realizar el trabajo en un ambiente bien organizado, que es la empresa, puede ser la variable que determine el bienestar y la salud del trabajador. Recordando, como en cierta época, que solo se consideraban riesgos físicos, químicos y biológicos, ahora hay que agregar la parte psíquica y social. Es muy importante que se considere que el trabajador está relacionado en términos de productividad y salud en la interacción entre su trabajo como persona y la empresa. La Organización Internacional del Trabajo tiene estas 9 variables que pueden interrelacionarse para efectos de la salud, ¿sí? Y es decir, pueden influir y repercutir en el rendimiento, en la salud y en la satisfacción. Sin embargo, todos a través de interacciones. ¿Qué interacciona en una empresa en términos de trabajo? Pues desde luego el medio ambiente, la satisfacción que pueda tener el trabajador y las condiciones que la empresa brinda a este trabajador para desempeñar o inclusive desarrollar capacidades, necesidades y expectativas del trabajador. Y desde luego la empresa con costumbres y cultura. Y desde luego también las condiciones que se den al trabajador para llevar a cabo su trabajo en la empresa, pero también las condiciones personales fuera de la empresa. Aquí tenemos estas variables que la Organización Internacional nos ha proporcionado. Ahora bien, ¿por qué se les llama factores de riesgo psicosocial en términos de un marco jurídico como es la NOM 035? Es relativamente simple, pero es muy importante. Tenemos que saber que las funciones de una empresa, desde luego, son desarrolladas por el trabajador dentro de la jornada de trabajo. Por lo tanto, todos los acontecimientos, buenos y malos, que puedan presentarse dentro de esa jornada de trabajo, tienen un impacto de riesgo psicosocial. Ahora bien, dentro de lo que es el entorno o el ambiente organizacional, debemos de partir de que las empresas deben esforzarse por dar a condiciones adecuadas, establecer un sentido de pertenencia para que la gente pueda desempeñar sus responsabilidades de manera óptima. Desde luego, con cargas de trabajo adecuadas y algo muy importante, así como se premia y se castiga, también se debe evaluar y reconocer el buen trabajo o inclusive el mal trabajo para ayudarle al trabajador a subsanar aquellas posibles deficiencias. La unión de evitar el riesgo psicosocial y de procurar un entorno organizacional favorable es el marco jurídico que se trata de poner en papel a través de la NOM 035. Ahora bien, ¿qué es lo que pretende el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la NOM 035 que intenta evaluar los riesgos psicosociales? Primero es identificar y analizar los puestos para identificar qué puede ser considerado como un trabajo en riesgo, incluyendo traumas severos, es decir, un accidente, un asalto, algún problema que pueda tener un trabajador dentro de sus instancias de carácter laboral. Ahora, lo más importante es que la empresa tome medidas preventivas. Es como cuando las empresas tratan de evitar incendios. O sea, el chiste no es que haya un incendio y yo sepa qué hacer. El chiste es evitar los incendios. Por eso es muy importante conocer las condiciones laborales para prevenir. ¿Cómo lo hace la Secretaría del Trabajo? Pues a través de una evaluación, a partir de exámenes o de evaluaciones, incluyendo evaluaciones clínicas. Eso lo trataremos más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que se pretende evitar? Alteraciones de salud. Lo que procuramos es que los trabajadores, así como los accidentes y las enfermedades,
más bien el objetivo es que no suceda. Los antecedentes de todas estas previsiones por parte de los patrones o empresarios siempre deben de estar registrados. ¿Por qué este concepto del registro según el reglamento es importante? Pues porque esto es lo que se audita. Esto es lo que podría auditarse en algún momento. Bien, continuando con este reglamento, se supone que las empresas, así como tratan de evitar enfermedades y accidentes, pues también deben definir políticas que procuren ambientes favorables. Deben de tener instancias que retomen algún tipo de quejas, algún tipo de sugerencias de mejora y desde luego tomar las medidas preventivas a tiempo. ¿Dónde se da esto? A través de las políticas y de los registros que son auditables. ¿Por qué? Porque si hay un análisis de estos registros, puede empezarse a trabajar tanto en las políticas como en las medidas de prevención. Ahora bien, desafortunadamente, no solo en México, sino en todo el mundo, las medidas, sobre todo de carácter oficial, burocráticas, pues nos llevan a que el mundo tiene que ser regido por reglas, nos guste o no. Entonces, la NOM 035, si bien el objetivo no es multar ni sacarle dinero a las empresas, eso nos debe quedar claro, el objetivo de la NOM es prevenir riesgo psicosocial, existe la posibilidad, que esperemos que sea lejana para todos, de que haya posibles multas por no tener justamente esto que acabamos de comentar. Es decir, que no haya medición, que no haya evaluación, que no haya diagnóstico, que no haya políticas, que no haya medidas de prevención y que en determinado momento los trabajadores se encuentren en riesgo psicosocial. Y bueno, ahí tienen ustedes en su pantalla algunas posibles cifras consideradas en el momento actual a partir de la famosa UMA, que pueden variar, ¿no? Desde unos cuantos miles hasta varios miles, según el tipo de norma no cumplida. Por otro lado, vamos a tratar de entender cuál es el objetivo de la NOM 035 en términos de un proceso. Primeramente, se trata de identificar. Se trata de identificar cuáles son los posibles riesgos a través de una evaluación general. Evaluación general de la empresa y evaluación específica de las áreas de la empresa en ciertos valores, en ciertas dimensiones, en ciertos dominios, en ciertas categorías del ambiente. ¿Para qué se toman medidas? Pues para prevenir, ¿sí? Para prevenir a través de políticas, a través de programas y sobre todo a través de control de estos resultados. Es decir, es como cuando nos vamos a hacer un análisis clínico como personas, como enfermos, y descubrimos que tenemos colesterol, que tenemos ácido úrico. Entonces, no solo se trata de informar, se trata de tomar medidas para corregir. Este es el objetivo. ¿Ok? En caso de que tuviéramos peligro en términos de riesgo psicosocial, se pueden hacer exámenes específicos o evaluaciones clínicas específicas, desde luego con técnicos, con especialistas. Ahora, no solo se trata de diagnosticar. ¿Por qué? Se trata también de informarle al resto de la empresa, a todos los empleados, incluyendo patrones, que existen riesgos en la empresa en la que todos tenemos que participar. Por lo tanto, la difusión de esta información se vuelve importante. Este sería el proceso, y es un proceso, desde mi punto de vista, noble. ¿Por qué? Porque no se llega a la sanción solo porque no se cumplió. Se trata de que haya un proceso de mejora, y eso creo que es muy importante. Ahora bien, después de esto que les acabo de comentar, veamos cuál es el objetivo de la NOM 035 más genérico, que retomará un poco de todo lo que les he comentado. Se trata de establecer elementos de identificación, análisis y prevención de riesgo psicosocial para promover un entorno organizacional favorable en todos los centros de trabajo. Así de simple. Pero claro, ya expliqué
cuáles son los verdaderos antecedentes de todo esto. ¿Cómo hace esto la NOM 035? Bueno, la NOM 035 propone 3 cuestionarios. Un primer cuestionario que es cuando hay eventos traumáticos severos, pero hay 2 muy particulares que tienen que ver con el tamaño de la empresa. Estas son básicamente las referencias que le llama, que son cuestionarios. La NOM 035 le llama GR2, GR3, que no son más que guías de referencia, es decir, son cuestionarios que se pueden utilizar para identificar riesgo psicosocial. ¿Qué es lo que evalúan? Bueno, de manera genérica, evalúan unas categorías que se llaman condiciones del ambiente, cargas de trabajo, falta de control, jornada de trabajo, el conflicto trabajo-familia, falta de liderazgo y de malas relaciones en el trabajo, violencia laboral y sentido de pertenencia. Esto es en la guía 2. Y en la guía 3 es lo mismo de la 2, agregando únicamente cuestiones de liderazgo. Ok. Estas guías realizan las evaluaciones al mismo tiempo, tanto del grupo de trabajadores como del entorno organizacional. La guía 2 es de 15 hasta 50 trabajadores y la guía 3 es a partir de 50 y más trabajadores. Entonces, quiere decir que tenemos 2 tipos de cuestionario para el tipo de trabajadores. Uno puede ser para empresas de menos de 50 y el otro de más de 50. Ahora bien, el entorno organizacional tiene una carga muy particular. Es decir, el entorno organizacional favorable requiere de que los trabajadores sientan que pertenecen a la organización. Es como ponerse la camiseta. Es como querer ser parte del equipo de fútbol de nuestra preferencia. Y eso no es fácil de obtener. También es importante la capacitación. Nosotros no podemos exigirle a un trabajador que no corra riesgos si no hay una formación adecuada para la realización de sus actividades. Y desde luego, el estrés que tiene que ver con el grado de responsabilidad que tiene la gente. Es muy importante el estrés. El estrés nos ha enseñado a lo largo de la historia que las responsabilidades son más peligrosas cuando no sentimos que pertenecen a nuestro ámbito de control. Por lo tanto, la participación y la comunicación de los integrantes de una organización es muy importante para disminuir cargas de estrés. Y desde luego, la intensidad del trabajo, las jornadas laborales largas, pesadas, en términos de tiempo y de frecuencia y de lo difícil que pueda estar en función del tiempo nuestro desempeño. Y, desde luego, el reconocimiento por parte de la empresa. Ahora bien, para identificar estos riesgos psicosociales y el entorno organizacional favorable, ya dijimos que se puede utilizar cualquiera de estas guías de referencia según el tamaño de la empresa. La referencia 2, de menos de 50, y la referencia 3, de más de 50 trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que cualquier empresa, o más bien todas las empresas del país, de cualquier tipo, públicas y privadas, están obligadas a cumplir con este diagnóstico. Ahora, ¿por qué se le llama diagnóstico? Pues porque también es un proceso, ¿sí? Este proceso tiene que ver, básicamente, cuando yo voy a evaluar o a diagnosticar a la empresa a través de la NOM 035, se requiere no evaluar necesariamente a toda la empresa, sino se puede utilizar una fórmula de muestreo. ¿Cómo se hace este muestreo? Bueno, pues se toma el número de trabajadores, se aplica una fórmula de muestreo y se obtiene el número de trabajadores mínimo para evaluar. Recordemos que no estamos evaluando personas, estamos evaluando ambientes de trabajo. Una vez identificada la muestra que se va a evaluar, que tiene que ser desde luego al azar, vamos a aplicar los cuestionarios de referencia, ¿sí? Cuando se obtienen los resultados, que se hace a través de un proceso de aplicación de algunas
algunas fórmulas, de algunos principios de carácter estadístico y de análisis de esos resultados, se llega a una tercera etapa que es, ahora sí, la presentación de resultados, para posteriormente llegar a la cuarta etapa, que es tomar medidas de acciones, de recomendaciones, de intervención. Recordemos que la intervención tiene una gran trascendencia en términos de prevención y de corrección de posibles fallas en términos de riesgo psicosocial. Aquí tienen ustedes en su pantalla los grados que la Secretaría del Trabajo tiene para calificar las acciones requeridas en términos del riesgo. No lo voy a leer, que va desde no se requiere, es decir, un requisito mínimo de correcciones, a una corrección muy alto, o medio, o bajo. Pero esto tiene que ver con el grado de profundidad en los programas y en las políticas de evaluación y prevención. Las obligaciones del patrón es identificar a aquellos trabajadores que tienen traumas severos, valorar en términos clínicos, que pueden ser médicos, psicológicos, inclusive psiquiátricos, para que la clínica, el Seguro Social, el ISSSTE o algún particular pueda tratar a esos trabajadores como se trata cualquier otra enfermedad, ¿no? Esto es tanto para la guía de referencia 1 como para la 2 y 3. Y por otro lado, se tiene que evaluar de manera general un riesgo psicosocial en términos de ambiente favorable y libre de violencia laboral. ¿Cuáles son las medidas de control o medidas de respuesta frente a estos diagnósticos? Bueno, las intervenciones en psicología y en medicina pueden clasificarse en niveles. El primer nivel pueden ser acciones totalmente en el plano organizacional a través de políticas, por ejemplo, mejorar nuestra misión, visión, código de ética, mejorar los programas de intervención, todo con la finalidad de prevenir riesgo psicosocial, riesgo de violencia y propiciar entornos favorables. Un segundo nivel es donde las acciones se orientan a que los trabajadores se comporten dentro de los procesos de trabajo de una manera más favorable. Ejemplo, pues facilitarle al trabajador que en lugar de cargar ciertos kilos, pues le ayudemos con un montacarga, le ayudemos con una banda transportadora. Es decir, se trata de un segundo nivel de mejorar las acciones o los procesos de trabajo. Y finalmente un tercer nivel, que sería el ayudar de manera individual a aquellos trabajadores en términos de sus áreas, en forma terapéutica o clínica, con el médico, para evitar estrés, para evitar ansiedad, para evitar ciertos síntomas de depresión, o simplemente disminuir, así, a simple forma, el estrés. Las obligaciones del patrón, como consecuencia de todos estos elementos de medición a través de la NOM 035, pues no tiene otra cosa más que hacer que los trabajadores estén informados de que existe una política de prevención del riesgo psicosocial, de que la empresa está considerando una serie de medidas de acciones de prevención, de que el trabajador sepa cuáles son los mecanismos para ayudar a la empresa en términos de sugerencias, quejas y demás, para mejorar los ambientes, que los mismos trabajadores identifiquen aquellos factores de riesgo y que evalúen ellos también y tomen medidas de responsabilidad compartida. Y desde luego que los trabajadores sepan cuáles son las posibles alteraciones de salud que estar en riesgo le proporcionan contra su propio beneficio. De esta manera podríamos decir que la NOM 035 tiene una gradualidad, es decir, se trata de que se evalúe. Teóricamente, esto se publicó el 23 de octubre de 2018, ha entrado ya en vigor, estamos justo en el periodo ya obligatorio de evaluación,
porque se supone que en los próximos tiempos se deben tomar medidas de corrección o prevención. De tal manera, es muy importante también que sepamos que la NOM 035 es solo un instrumento para identificar y analizar riesgos psicosociales. No se trata de una evaluación psicológica. No se trata de un cuestionario para identificar trastornos mentales. Es un método para conocer cuáles son aquellas variables de los trabajadores que pueden estar influyendo no solo en su salud, sino también en la productividad. ¿Sí? De esta manera, yo concluyo, vamos a dar lugar a preguntas y respuestas posteriormente, pero quisiéramos, en Simple para Ti, darles una opción de oportunidad para que la NOM 035 nos sea favorable, tanto en términos de salud del trabajador como de una organización con ambientes favorables. Vamos a dar lugar a preguntas, pero antes queremos mostrarles un pequeño comercial de lo que en Simple para Ti les podemos ofrecer. Ojalá y les guste. Así es, doctor. Mientras... amigo Sergio Pessoa. Adelante. Pues así termina este breve comercial acerca de lo que es Simple para Ti. Y vamos a pasar a una serie de preguntas, doctor. Tenemos aquí varias personas colaborando con sus dudas, inquietudes, y yo voy a empezar de las primeras colocadas en adelante. Hay algunas muy interesantes y creo que muchas de ellas serán rápidas y puntualmente respondidas por usted. Dice Martín Arballo, doctor, ¿el no conciliar el sueño al no estar dentro de la jornada de trabajo se consideraría un factor de riesgo psicosocial?
Bueno, es una excelente pregunta. El sueño es uno de los elementos más importantes para la vida de cualquier organismo. Y desde luego el sueño está muy vinculado al estrés. El riesgo psicosocial no se vincula directamente con el sueño, pero sí se vincula con el estrés. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? La norma nos obliga a diagnosticar parte de este estrés, no buscando directamente la conciliación del sueño, pero cuando tú diagnosticas estrés, automáticamente te ves obligado a diagnosticar trastornos de sueño. Los trastornos de sueño pueden ser desde muy simples, que van desde dormir interrumpidamente a lo largo de la noche, hasta no dormir o inclusive quedarte dormido durante el día. Entonces, imaginen ustedes un obrero que tenga que estar usando las manos, que tenga problemas de apnea del sueño, es decir, que se pueda quedar dormido o que no esté al 100% concentrado. Entonces, sí, el sueño es algo que se tiene que evaluar, no directamente por la NOM, pero sí como parte del estrés que la NOM nos exige estar considerando. Excelente, doctor. Gracias. Martín Arballo también nos pregunta, ¿la multa es por factor, por persona o por algún otro concepto? Perdón, ¿la cuenta? La multa, doctor. ¿La qué? La multa. La multa. Ah, la multa. No, la multa es por empresa. Perdón, es que no escuchaba bien. La multa es por empresa en el sentido de que aquella empresa que no cumpla de acuerdo a las características de la normatividad se hará acreedora a un cierto número de UMAS, pero es por empresa. No sería terrible que fuera por trabajadores. Afortunadamente sería por empresa, que de todas maneras es muy alta. Y yo creo que hay que evitarlo, no en el sentido de castigo, sino más bien de que no deberíamos de llegar a eso porque la Secretaría de Trabajo sí está dando el tiempo suficiente para tomarlo en cuenta. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de Sofía González Alonso participando con la duda de, en caso de ser más de 50 personas, ¿aplica la guía de referencia 2? No, sería la guía de referencia 3. Hasta 49 sería la guía de referencia 2. Muy bien. Y 50 o más es la guía de referencia 3. muy bien, doctor. Y la misma Sofía González Alonso nos pregunta, en caso de una revisión para ver si se está cumpliendo, ¿qué es lo que observan, doctor? ¿Qué es lo que observa la autoridad? Sí, recordarán ustedes que en la presentación hice énfasis en que las empresas en este proceso de evaluación y diagnóstico tienen que llevar a cabo registros. Es decir, hay un registro de la evaluación, un registro de la encuesta, un registro de aquellos trabajadores que fueron evaluados y desde luego de los resultados. Todos estos registros en realidad son los antecedentes que pueden ser impresos o pueden ser archivos que en algún momento podrán ser auditados por la Secretaría de Trabajo o por las instituciones que ella designe, pero eso es lo que es auditable y eso es lo que hay que registrar para llevar el control de lo que se está haciendo. Es decir, es como cuando se previenen accidentes, tenemos que llevar un registro de cada cuándo se cambia un extinguidor, cada cuándo se está llevando a un curso de capacitación para evitar accidentes. Todos estos registros son los elementos o los productos que deben quedar por escrito o impresos o en archivo como antecedente auditable. Muy bien, doctor. Aquí, muy pegado a la pregunta de Sofía González, también tenemos a Marco Hernández preguntando, de forma muy relacionada, si las evaluaciones clínicas y los exámenes se deben mostrar a la autoridad. Lo pregunto por la privacidad de datos. Claro. Sí, la autoridad está obligada a solicitarlos en términos de su existencia. Y desde luego, ellos tienen la capacidad de evaluar si el diagnóstico fue considerado con una acción de prevención o una acción de corrección. Si bien es cierto que la privacidad es importante, es decir,
no se puede hacer público, pero la autoridad, desde luego, como tal, está autorizada para revisar los antecedentes específicos y sí, debe haber nombres y debe haber datos. ¿Qué es lo que la autoridad no tendría autorizado? Es hacer públicos esos resultados, pero sí, para sus medidas de auditoría, sí los pueden comentar directamente con el responsable de recursos humanos. Muy bien, doctor. Sadei Paredes nos pregunta, ¿las guías de referencia deben aplicarse en lápiz y papel o se pueden cargar en un sistema? ¿Qué es lo correcto a fin de una auditoría? Ambas. Son ambas las que se pueden utilizar. La Secretaría del Trabajo solicita que se haga la evaluación, ellos dan las guías de referencia, pero las empresas tienen la decisión, a veces por necesidades propias, hay grupos de trabajadores que preferentemente pueden utilizar lápiz y papel y otros que lo pueden hacer a través de aplicaciones o de plataformas como la que Simple para Ti ofrece. Sin embargo, son las dos opciones. Simple para Ti, por ejemplo, le da las dos opciones al cliente porque esta es una decisión muy específica de cada empresa. Muy bien. Acá Marco Hernández nos pregunta algo que de hecho está muy relacionado con algo que también Víctor Flores nos pregunta y se lo voy a comentar las dos preguntas juntas porque creo que tienen mucho que ver. Para una empresa, por ejemplo, limpieza, que tiene 60 trabajadores y están distribuidos en 5 centros de trabajo diferentes, en grupos de 15 trabajadores, ¿se aplica la guía de referencia 3 o la guía de referencia 2? Y Víctor No, en Flores este caso se pregunta, aplicaría la guía de referencia 3 y el cálculo de muestreo y el cálculo de la población se hace por plantilla general. Aquí es muy importante que en este caso la empresa haga saber a quien le va a evaluar que se trata de 5 centros de trabajo. Aquí la empresa, desde luego, habría que considerar si es una sola razón social, que es el caso, o sea, yo diría con una sola razón social, si está obligada a hacer una sola evaluación con la guía 3. Si fueran varias razones sociales, digamos que tendría la alternativa de hacer una evaluación por cada razón social. Y eso podría dar que pudiera utilizar la guía de referencia 2. Pero tiene que ver, por un lado, si la razón social incluye o no varios centros de trabajo. Los centros de trabajo, físicamente hablando, si son la misma razón social, conforman una sola empresa. muy bien, doctor. Esto también responde a la pregunta de Víctor Flores, que tenía algo muy parecido en su texto. Y vamos a pasar a esta otra pregunta muy interesante. Buenos días. Cuando ya tienes implementada en la compañía la norma 035, ¿cuál es el mantenimiento o acciones que deben llevarse a cabo para mantener actualizado tu programa ante los colaboradores, sobre todo en compañías de prestación de servicios? Gracias. Sí, claro, esto es parte de los programas que se llevan a cabo. Voy a poner un ejemplo. En el caso de Simple para Ti, cuando damos recomendaciones y damos los diagnósticos, recomendamos aquellas áreas que requieren de ciertas acciones, ya sea de hacer un programa o de hacer una política o de dar capacitación o de hacer difusión de información. Y las empresas tienen hasta 2 años para hacer evaluaciones o cohortes o segmentos en el tiempo de ir viendo avances. Nosotros recomendamos que no se hagan evaluaciones menores a 3 meses, pero a partir de 3 meses la empresa puede hacer evaluaciones las veces que quiera. ¿Por qué? Porque en teoría debería de estar dando seguimiento al diagnóstico y a las consecuencias de esos diagnósticos antes de la siguiente evaluación, que sería a los 2 años. Esto debe quedar por escrito en los programas que desde luego fueron producto de las recomendaciones y diagnósticos de la primera evaluación. Muy bien, doctor. Acá Martín Arballo, muy participativo, comenta, la empresa ya elaboró los cuestionarios, ya realizó los planes de acción. Cuando llegue el inspector,
habla con los trabajadores para verificar lo respondido? Bueno, la NOM 035 no establece de manera directa que el auditor va a llegar a auditar a los trabajadores. Va a llegar a auditar los antecedentes o los registros que la empresa tenga. Sin embargo, los auditores tienen diferentes atribuciones, ¿no? Ellos seguramente tienen como parte de sus responsabilidades comprobar la existencia de expedientes, comprobar la existencia de registros ante Seguro Social, comprobar la existencia de plantillas de trabajadores reales y en una forma de alguna manera deductiva, yo diría, no es que esté obligado el inspector o el auditor a cuestionar directamente al trabajador, pero la existencia de expedientes, la existencia de registros, puede llevar inclusive a esa posibilidad. Para quienes hemos trabajado en empresas, sabemos que los auditores tienen ciertas facultades y esto, si bien la NOM 035 no lo deja estrictamente por escrito, tampoco lo excluye. Entonces, yo diría que habría que tomar precaución de que lo que se reporte sea real, al menos en una manera honesta y transparente. Muy bien, doctor. Vamos a participar vamos a ver otra pregunta más. Ahora con el home office, ¿cómo evalúa esos factores para cumplir con la norma 035 ante las autoridades? Bueno, es una excelente pregunta. La norma 035 se hizo para trabajos de manera presencial. No tienen, hasta el momento, no tiene ninguna adaptación a home office. Sin embargo, la semana pasada ya se presentó la iniciativa para hacer un reglamento de home office que es complementaria a la NOM 035. No es vinculatoria de manera directa, pero sí es complementaria. ¿Por qué? Porque este reglamento tiene 18 meses para ser aprobado, para que la Secretaría del Trabajo emita una ley definitiva. Pero si ustedes leen la nueva propuesta de trabajo, más bien le llaman de teletrabajo, no home office, ya empieza a incluir ambientes que se dan en casa vinculadas con el trabajo empresarial. Es decir, si bien la NOM 035 no fue elaborada para teletrabajo, ya existe, la semana pasada se aprobó mandar a autorización a las cámaras correspondientes ya un reglamento de teletrabajo. Yo sugiero a quienes estén interesados en que lean este nuevo reglamento de teletrabajo con la finalidad de que entiendan que es complementaria a la NOM 035. ¿Por qué es complementaria? Evidentemente porque cuando se hizo la NOM 035 estábamos fuera de pandemias, pero la norma ya existe y les hago la sugerencia de que la busquen. Se llama Norma Reglamentaria de Teletrabajo. Muy bien, doctor, gracias. Acá Edson Carballo, de forma muy descriptiva, nos explica que en su caso estuvo laborando con principios de insuficiencia renal, laboraba con más de 39 grados de temperatura, vómitos, dolores de cabeza y demás. Él llegó a un punto donde no aguantó y tuvo que ser internado. Finalmente ya no lo quisieron contratar a pesar de tanto estrés. Tuvo sus peores días, trataba de darle su mejor rendimiento. ¿Eso se puede considerar como un factor de riesgo psicosocial, doctor? No exactamente. El riesgo psicosocial tiene que ver más con el ambiente de trabajo. A mí me da la impresión que está más vinculado a toda la normativa de seguridad en términos de salud física. Yo recomendaría que él mejor vincule esto desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque probablemente el riesgo ya no solo es psicológico, sino el riesgo puede ser físico, químico, biológico. Y esto tiene que ver con la normatividad de seguridad y salud ocupacional. Muy bien, doctor. Esa es una pregunta de Sofía González Alonso, muy interesante. ¿Existe una página que arroja los resultados de cada cuestionario? ¿Es apropiado utilizarlo para cada evaluado? Bueno, sí, puede existir, aunque
La NOM 035 lo que exige es que haya una evaluación por centro de trabajo. O sea, sin embargo, cuando se evalúa a los trabajadores, recordemos que se puede evaluar a una muestra de los trabajadores, pero no necesariamente se evalúa a toda la empresa, aunque se puede hacer. Por ejemplo, Simple para Ti proporciona la alternativa si se quiere evaluar a una muestra o a toda la empresa o a un número determinado superior a la muestra. ¿Qué significa esto? Que si bien la NOM 035 no exige una evaluación por trabajador, la empresa puede evaluar a los trabajadores de manera muy privada, muy confidencial, guardando toda la normatividad de información confidencial al respecto y poder tener información para identificar, analizar y prevenir riesgos psicosociales. Es decir, hay esa posibilidad, aunque la NOM 035 no lo determina como tal. ¿A qué me refiero? Que cada empresa puede evaluar si gusta y tener la información de todos sus trabajadores. Muy bien, doctor. Acá una pregunta muy interesante puesta por Víctor Flores, comentando, ¿hay alguna notificación oficial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto de que con la pandemia se haya modificado la fecha para el proceso para la implementación, doctor? No ha habido modificaciones hasta la fecha. Lo que sí estamos viendo todos es que las fechas dadas en la publicación del Diario Oficial del 23 de octubre de 2018 ya se cumplió. Estamos ahorita en el proceso ya de implantación de programas y de acciones y no ha habido formalmente ninguna modificación. Por eso la importancia de que convirtamos a esta normatividad en algo favorable. Estamos todavía a tiempo. Simple para Ti nos puede ayudar. Muy bien, doctor. Acá Sadei Paredes nos pregunta, ¿la norma 035 sustituye una evaluación de clima laboral? No. Yo diría la norma 035 puede ser parte de una evaluación de clima laboral. El clima laboral, tradicionalmente antes de 2018, era lo que jugaba un papel más o menos similar a lo que hoy puede ser la NOM 035. Sin embargo, la NOM 035 está muy enfocada a cuestiones de salud ocupacional, mientras que el clima está más amplia, es decir, puede ser salud y pueden ser variables de gestión, es decir, puede evaluar otras cosas como la satisfacción, como las relaciones, como el liderazgo, como cosas que están vinculadas con procesos, con satisfacción respecto a la empresa, respecto a muchas cosas que tienen que ver con los trabajadores y con procesos productivos. En pocas palabras, el clima es más amplio porque puede incluir salud, mientras que la NOM sí está muy especializada en salud ocupacional. Muy bien, doctor, gracias. Martín Arballo, ¿qué debe mostrar o qué se le debe pedir al auditor al acudir a la empresa a auditar? Bueno, el auditor está autorizado o tiene atribuciones de solicitar registros, así lo dice la NOM 035. ¿Qué son estos registros? Pues el proceso de diagnóstico, el proceso de evaluación, los planes y programas que se hayan realizado a partir de los diagnósticos y desde luego, como dije en algún momento, todo esto tiene que estar escrito, tiene que estar en archivos, tiene que estar en documentos impresos. ¿Qué es lo que se le debe mostrar? Justamente eso. No otras cosas porque la NOM no exige más allá de los registros. Habría que entender que un registro son todos los antecedentes y los resultados de las evaluaciones. Yo creo que se refiere más a qué deben de pedir ellos al auditor para que sepan qué es un auditor. La pregunta es, ¿qué debe mostrar o qué se le debe de pedir al auditor al acudir a una empresa? Ok, ahora bien, si lo que la empresa requiere es qué hay que pedirle al auditor, pues es una identificación y un oficio que la Secretaría del Trabajo haya realizado, como cuando nos audita el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo para capacitación o para seguridad industrial. Es decir,
un comunicado oficial que sea una orden de información para llevar a cabo actividades. Esto es si nosotros tenemos atribuciones. Yo creo que esta pregunta es importante porque yo he sabido que últimamente muchos consultores asustan al empresario diciéndole, vengo de la Secretaría de Trabajo a revisar la NOM 035, y no son gente de la Secretaría de Trabajo. Entonces aquí yo les recomendaría que pidan una identificación de por medio, desde luego oficial. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Aquí tenemos al parecer, la última pregunta, que tiene que ver con una persona identificada como Recursos Humanos, que dice, buen día, la guía de referencia 3 se hace solo a un porcentaje de trabajadores a la base total de la nómina, perdón, a la base total de la nómina o por centro de trabajo. La repito. Buen día, la guía de referencia 3 se hace solo a un porcentaje de los trabajadores a base total de nómina o por centro de trabajo, doctor. No, bueno, la normatividad sí nos dice que es un segmento de toda la empresa. Sin embargo, la pregunta es muy interesante porque los centros de trabajo a veces pueden ser todo el segmento. Entonces, efectivamente, se hace un muestreo que tiene que ser al azar, considerando el número proporcional de los centros de trabajo. Es decir, sí tiene que estar incluido. ¿Por qué? Porque a lo mejor un centro de trabajo de pocas personas pues no puede necesariamente quedar evaluado por una sola persona. Entonces, sí es necesario aplicar una segmentación mínima por cada centro de trabajo. Muy bien. Martín Arballo nos pregunta el costo de la plataforma. La información sería enviada directamente a su correo electrónico, pero lo más adecuado es que pudiera visitar nuestra página web simpleparati.mx. Ahí va a poder tener acceso a una demostración automática del sistema que de forma directa e inmediata le expide tanto un acceso a nuestra plataforma como también el costo estimado del servicio de acuerdo al número de trabajadores y centros de trabajo que tenga. Acá tenemos una pregunta adicional. ¿Qué nos puede decir, doctor, de las unidades verificadoras? ¿Cómo puede estar seguro de que están certificadas dichas unidades? Sí, la Secretaría de Trabajo en la NOM establece que va a haber unidades certificadoras. Hasta la fecha no hay estrictamente todavía unidades certificadoras ya establecidas. Sin embargo, sí se da esa posibilidad. Algunas universidades están probablemente ya dentro de este tipo de unidades. Algunos centros estatales relacionados con los ámbitos laborales en los estados. Pero, ¿cuál es el requisito? ¿Es lo mismo que el auditor o es lo mismo que el verificador? Un documento oficial con un teléfono y que se pueda corroborar directamente con la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo, no solo para la NOM 035, lo mismo pasa con el Seguro Social, con el ISSSTE, cuando envían verificadores o inspectores o auditores, siempre dan un oficio y ese oficio debe llevar un teléfono o un correo de comunicación. Y algo muy importante, no es inmediato, casi siempre son aplazamientos para revisión. Es decir, un documento oficial te llega y te dice, te van a visitar y van a ir un inspector y tienes 5 días para presentar. No es por sorpresa, no es inmediato. Siempre es una propuesta de visita, de inspección, y siempre es un aviso. Nunca es una sorpresa en la que se pueda sorprender a alguien de manera, digamos, de mala fe. Hay que tomar en cuenta que los inspectores o revisores tienen la obligación de identificarse y con documentos oficiales. Bien, doctor, acá yo ya estaba prácticamente cerrando, pero llegaron 2 preguntas muy interesantes. La primera de ellas es, al aplicar las evaluaciones durante este tiempo de pandemia en el que nos encontramos trabajando desde casa, ¿cómo podemos tener las evaluaciones físicas? ¿Es posible imprimirlas
o deben ser realizadas a mano? Bueno, esa es una pregunta, yo diría que muy técnica y de logística. Lo que yo he visto que hacen a veces es, se envía por correo, se imprime, se escanea y se regresa. Esa puede ser una opción. También la fotografía directa, o se puede utilizar como simple para ti una plataforma que te envíe el cuestionario, que tú lo llenes a través de colocar una clave que la empresa te dé o que la consultoría te proporcione a través de su plataforma y obtener la información de manera directa. Las alternativas, las logísticas, en el caso de Simple para Ti, lo comparte con la empresa y ven la manera más factible, más práctica, tanto para la empresa como el empleado, desde luego, tanto en presencial o en teletrabajo. Muy bien, doctor. Martín Arballo se lleva nuestro reconocimiento por ser muy participativo en este webinar y nos pregunta, y sería con esta ya la última pregunta que le haría, doctor. ¿Qué tipo de capacitación se debe dar en la empresa derivado del resultado del plan de acción? Bueno, hay muchos tipos porque depende básicamente de cuáles son las dimensiones, los dominios, las categorías en las que hay que tomar acciones. Desde luego, la capacitación es muy amplia. Puede ir desde algunas cuestiones de control de tiempos, porque hay una evaluación que tiene que ver con las jornadas de trabajo, pero puede haber capacitación para obtener sentido de pertenencia o sentido de comunicación o mejora de liderazgo. Pero recordemos que la NOM 035 debe abarcar desde un 10 a un 30% máximo de capacitación. El 70 o 60% restante suelen ser acciones muy específicas, delineadas en políticas, en acciones de comunicación escrita, visual, en acciones de seguridad, sobre todo en acciones de comunicación, pero no necesariamente de capacitación. Es muy diversa la posibilidad porque va desde capacitación para no discriminación, de equidad de género, de liderazgo, es decir, es muy amplia. Todo depende de cuáles son las evaluaciones o los diagnósticos obtenidos. Sí existe, pero yo diría no más de un 30% de las acciones de la NOM se relacionan con capacitación. Es un error creer que la NOM 035 impacta al 100% en capacitación. Eso es falso. Bien, doctor, yo ya quería cerrar, pero hay una pregunta muy interesante de parte del usuario de recursos humanos que creo que vale la pena platicarla con usted, doctor. La guía de evaluación 1, la guía de referencia 1, aquella que tiene que ver con la identificación de eventos traumáticos, ¿tiene que ser aplicada forzosamente por un psicólogo o puede ser aplicada al ingreso del trabajador por el reclutador? No, la guía de referencia 1 tiene que ver con eventos traumáticos dentro de la empresa. No es para empleados o trabajadores de nuevo ingreso, o sea, reclutamiento, selección. No, es para trabajadores que están dentro de la empresa. Ahora hay que entender qué es un evento traumático severo. Un evento traumático severo puede ser un problema que hubo, por ejemplo, un accidente, que sabemos específicamente quién es el que sufrió el accidente o quién presenció el accidente. Entonces nosotros identificamos a esos trabajadores y le damos la guía de referencia 1. O preguntamos directamente a los trabajadores, damos la definición de lo que es un evento traumático, que tiene que ver con vivir o presenciar eventos con cierto grado de violencia o de problema de riesgo. Y cuando se identifican esos trabajadores, se le proporciona la guía de referencia 1. Desde luego, ¿qué es lo que yo recomiendo? Es dar la definición de evento traumático a todos los trabajadores y que cada trabajador identifique si puede reportar algo. Si no, obviamente la guía de referencia 1 no la tienen que llenar todos. Solo aquellos que pudieran reportar algo. Ahora, las empresas generalmente saben quiénes son los que sufren esos eventos traumáticos. Por ejemplo, un asalto que vivió una sucursal bancaria, por decir algo, pues
el banco sabe perfectamente qué sucursal fue la que sufrió el asalto y por lo tanto los trabajadores que vivieron ese asalto son los sujetos que podrían contestar ese cuestionario. Entonces, son sujetos o trabajadores muy específicos o aquellos que en el análisis interno que hagan, cuando se les envíe probablemente la posibilidad de evaluarlos mediante esta guía de referencia 1, decidan que sí tienen algún evento traumático que relatar. Son cuestionarios muy sencillos, donde tienen que relatar cosas traumáticas muy específicas, pero no es para gente de reclutamiento ni de nuevo ingreso. Muy bien, doctor, pues con eso llegamos al final de las preguntas. Cumplimos prácticamente 1 hora de evento, algo más de lo programado, pero todo con el afán de poder recibir de parte suya toda esta información muy útil acerca de la norma y también de parte de los asistentes sus principales dudas e inquietudes que, desde mi punto de vista, fueron respondidas de forma magistral por usted, doctor. Le agradecemos mucho y esperemos poder llevar a cabo un siguiente evento de ese tipo. Como les estaba comentando en el chat, doctor, esta presentación está siendo videograbada y posteriormente se les hará llegar a sus correos electrónicos esta misma información. La información de la página está colocada en el chat también, simpleparati.mx, para que nos puedan visitar, conocer el sistema y si es de su elección, poder apoyarlos en la implementación de la norma. Muchas gracias. Que tengan un buen día, doctor. Todos los asistentes. Gracias y un buen día a todos nuestros colegas y amigos que nos visitaron. Estamos para servirles en Simple para Ti. Gracias. Hasta luego.